Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, aquí de vuelta los invito a compartir cómo es el Evangelio del día de hoy. Eh, es el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Hermoso. Un llamado a la misión, un llamado a llevar a Jesús. Nos ponemos en la presencia de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamamos al Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no podemos nada, no llegamos a nada. Bueno, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Bueno, el Evangelio dice: el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa, y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo primero que me traía esta palabra al corazón cuando la escuchaba era que traía reconciliación de una parte con mi vida, con la misión. ¿Y por qué? Porque recuerdo que cuando comencé en mi segunda conversión, llamo yo, importante, porque conversiones tenemos diariamente, siempre, continuamente, y las vamos a tener hasta el final de nuestra vida, pero sin embargo hay conversiones que se destacan por su fuerza. Yo creo que he tenido dos muy fuertes, y que en esta segunda, cuando ya comencé concretamente con una misión más definida, más clara, más concreta, más fuerte, por supuesto que el apóstol pasa lo que la palabra dice, como el profeta también, ¿no? Anunciás a Jesús, pero de alguna manera te vas a encontrar con una oposición en esos momentos de personas que no comprenden el llamado, no ven a la misión como un llamado del cielo. A mí me pasó más de una vez que lo veían como un capricho mío, como algo que yo de repente había decidido hacer, y más de una vez escuché o supe, más que nada, de críticas bastante interesantes, como que yo me llevaba el bidón, o sea, una gran vida, el bidón. Bueno, la cuestión es que dentro de ese bidón, cargado de sufrimiento, cargado de muchas cosas, por ejemplo, si los que decían eso lo decían con el interés de que yo me entere, no sé qué habrán creído, cómo lo iba a tomar yo. Capaz que iba a tomar con alegría que alguien esté criticando lo que hago, y que era el gran bidón para mí hacer eso, porque no estaba trabajando, produciendo de acuerdo a lo que el mundo te propone como trabajo.
que es muy digno, es totalmente necesario, pero no te excluye del otro trabajo y que tiene que ver con tu misión. Esta palabra, cuando digo que me reconcilia con esa parte, es por el hecho de que de mi vida con la misión la reconcilia. Tiene que ver porque de repente el Señor, cuando nos habla de la misión, no nos está hablando de un paseíto, de unas vacaciones, de un relax, sino que te está mandando a trabajar. Y acá Él es el Señor quien designa, dice, designó a 72 y los envió. Es Él quien te elige, quien te designa, y es Él quien te envía. Él es el dueño de todo y te envía a su campo. Te envía a sembrar. Qué hermoso ver el campo siempre como un lugar de trabajo, y que en el Evangelio esté bien clarito eso. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, esparció la semilla en el campo. El campo de Dios, el lugar de Dios. Los envió a sembrar. Acá dice, está hablando de cosecha. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Un poco confirmando lo que decía antes. No te invita a un relax, a unas vacaciones, te invita a trabajar y te envía a un lugar que no es paradisíaco, quizás es un poco agreste, un poco áspero, quizás es un lugar en donde no te encuentres con lo que uno a veces espera encontrarse, sino que te encontrás más vale con golpes, con trabas, con trampas, con críticas, con piedras en el camino, con muchos obstáculos, más de lo que uno quiere o quisiera, porque el mensaje que se lleva es muy hermoso, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz que te llena el alma, te llena de alegría, pero para conquistar todos esos valores del reino de los cielos hay que pasar por la pasión y la cruz. Y en ese sentido ya es como que no podemos comprender cómo se unen la pasión, la cruz y la muerte con la resurrección, la vida. Bueno, se unen. Para que haya resurrección tiene que haber una muerte, pero cómo se une dentro de esta vida una muerte que no vemos y una resurrección que tampoco vemos. Hablamos en términos espirituales mientras se vive aquí en la tierra. Muero a mi yo, a mis intereses, a mi voluntad, para vivir una vida que es una propuesta de vida y que la trae Jesús y que me lleva a una resurrección de mi propia vida, en donde esa resurrección significa morir a lo viejo para resucitar en la vida de Cristo Jesús, en la que nos ofrece el resucitado. Son trabajadores, Él envía trabajadores. Después dice acá, los trabajadores son pocos, pero después dice, rueguen al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores para la cosecha. Después dice, porque el que trabaja merece su salario. ¿Y de qué está hablando? ¿Cuál sería su salario? Que coma y que beba, que viva de lo que le dan en ese lugar a donde él va a trabajar en el nombre del Señor. El que trabaja para el Señor, más de una vez, no lo van a tomar como alguien que está trabajando, produciendo, sino que lo van a tomar como alguien que
está haciendo lo que quiere, lo que tiene ganas, lo que le gusta. Pero resulta que en este trabajo hay de todo. Es como que cuando vamos al campo y agarramos la pala o nos ponemos a sembrar o a dar de comer a los animales o lo que sea, estamos al rayo del sol, nos cansamos, nos agotamos, tenemos que producir, tenemos que hacer, poner de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestra voluntad y producir. De la misma manera eso ocurre cuando trabajamos en el campo de Dios para las almas. Así estemos sembrando, así estemos cuidando la vida, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Es trabajar para Dios. Ese mensaje, ese trabajo comienza con un envío, porque es el Señor el que nos elige. A sus trabajadores los elige el Señor. Acá dice la palabra, designó a 72, a otros 72, y los envió de dos en dos para que lo precedieran. El trabajo de este trabajador de Dios, de los misioneros, de los anunciadores, de los profetas, de los apóstoles, es la de anunciar a la persona de Jesús. Ellos inician el camino, lo preceden, lo anuncian. Estén atentos, porque Él viene. Y lo importante es eso, es recibir ese anuncio, porque Él está viniendo. No me tengo que quedar en el anunciador, en el trabajador del reino. Me tengo que quedar con el dueño de ese campo, con el dueño de ese reino, con el dueño. Y al dueño de los sembrados envió a sus trabajadores para que lo anuncien y él pueda llegar y ser recibido por otros tantos que quizás él también, de acuerdo a la respuesta que le den, los convertirá en sus propios trabajadores y en anunciadores de su persona. Los enviará por otros caminos para que lo precedan, para preparar el corazón de tantos otros que necesitan recibir a este dueño de los sembrados, a este Dios de la vida, con un mensaje que siempre será el mismo, pero que más de una vez necesitará de todas nuestras fuerzas. Y tendremos que pasar por momentos difíciles. Es un trabajo que, como no hay dinero de por medio, más de uno no va a entender. Sin embargo, acá la palabra dice que el que trabaja, aún aquellos que son servidores del Señor, aún aquellos que son designados y elegidos por Dios para enviarlos a sus campos, para que anuncien a la persona de Jesús que viene, para todos aquellos que escuchan a sus trabajadores, a sus servidores, esos son trabajadores y merecen su salario, merecen la comida y la bebida, que se la tienen que dar a aquellos que escuchan, merecen su salario, merecen vivir. Ese trabajo no te lo paga el Estado, no te lo paga una institución, no te lo paga una empresa. Te lo pagan aquellos que reciben de ese anuncio, de esa palabra y también de esos actos, porque la misión no es simplemente anunciar con una palabra. Como dice acá, al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa. El Señor acá en esta palabra nos muestra todo, que somos designados, que somos elegidos, que somos enviados, que somos sus trabajadores y por lo tanto merecemos el salario que corresponde, pero también nos dice qué es lo que tenemos que hacer esos trabajadores. No vayan de casa en casa, vayan a en una ciudad donde sean recibidos y en esa reciban la comida, la bebida, pero cuando apenas entren,
que les digan, que decir, que descienda la paz sobre esta casa. Y el Señor nos dice que va a pasar. Si alguien es digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a quien la dijo. Después el Señor dice, permanezcan en esa misma casa, coman, beban, descansen. Bueno, en las ciudades donde entren y sean recibidos, y acá vienen, aparte de las palabras y del anuncio, los hechos. El Señor insiste con el tema de recibir el salario correspondiente, porque dice, coman lo que les sirvan. De alguna manera está diciendo, no pretendan grandes cosas, no pretendan decirles a los demás lo que les tienen que dar. Sean humildes de corazón, coman lo que les sirvan, sean agradecidos, ¿sí? Esa es la paga que viene de los hermanos, pero que viene en realidad del Señor a través de sus hermanos. Después dice, curen a sus enfermos, otro de los actos y acciones que el trabajador de lo alto en el nombre de Jesús hace. Curen a sus enfermos y vuelve de nuevo a las palabras, al anuncio. Digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios es Jesús, que llega y que es preparado el terreno, el corazón de los que escuchan, allí donde Jesús los ha enviado, es preparado para que cuando el Señor venga, sea recibido y lo puedan escuchar y recibir de Él. Todo lo que Él quiera decir y hacer en ese lugar y con esas personas. Pequeño laburito el que tenemos. Pequeño trabajo. Pasa de todo. Yo si tuviera que compartir mi experiencia, algunos creen que de repente uno es un ángel caído del cielo, y la verdad es que no hay ningún trabajador sobre esta tierra, ser humano, por más designado por Dios, elegido por Dios y trabajador de Dios, no conozco todavía ninguno que sea un ángel. Somos seres humanos de carne y hueso, con un mensaje de lo alto, en donde tenemos total conciencia de que ese mensaje viene de Dios para sus hijos, para aquellos que lo reciben, pero que no es nuestro el mensaje. Somos simplemente instrumentos, mensajeros, anunciadores, profetas, apóstoles. Anunciamos un mensaje, pero somos de carne y hueso, que vivimos exactamente todo lo que vive un ser humano, con todas sus necesidades, con deseos, con proyectos, con sueños, con realidades corporales, físicas, psicológicas. Tenemos una psicología, tenemos un espíritu, somos seres humanos iguales que cualquier otro, con una misión quizás que no tienen todos, pero que de alguna manera todos estamos llamados a tenerla en el lugar en donde estamos. No la tienen todos en el sentido de ir de un lugar a otro, como pasa a veces como esos que el Señor designa. Pero sí tenemos esa misión en nuestra propia casa. Porque los primeros discípulos o a los que somos enviados son los de nuestra propia familia. Entonces todos de alguna manera somos esos misioneros, somos esos trabajadores del reino. Pero no todos con la misión exclusiva de ser trabajador del reino. Y vuelvo a repetir, más allá de que seamos esos trabajadores del reino de manera exclusiva, necesitamos comer, beber, tener un lugar donde vivir y por favor que se nos tomen, que nos vean como a seres humanos con necesidades, igual que todos. No únicamente como anunciadores y profetas que viven de la providencia divina y que creen que la providencia divina les llega del cielo. No,
La providencia divina llega del cielo porque el cielo abre el corazón de aquellos que escuchan para que a través de ellos recibamos lo que necesitamos para vivir y de una manera digna. A eso lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a misa y se pasan las ofrendas. Es para que esa iglesia, esa parroquia tenga vida y los servidores, sacerdotes, comunidades religiosas, los que sean que están viviendo en ese lugar y estén al servicio del pueblo, reciban todo lo que necesitan para vivir. Y uno a veces se encuentra, voy a poner un ejemplo que me parece que es el más común, el más conocido, uno se encuentran con, pasan en la ofrenda y pongo 100 pesitos, si es que pongo. Y si tengo a lo mejor un billete de 10, 100 pesos son monedas, hoy es una moneda. Entonces reciben nada. Esto se ve continuamente. Tienen que considerar que el que trabaja para Dios es un ser humano que necesita tener una vida digna, que es un trabajador y que merece su salario. Yo me reconcilio con esta parte de mi historia y de mi vida, teniendo en cuenta todas las veces que se me ha juzgado a causa del bidón que me llevaba, cuando tenía una vida cargada en ese momento, en un tiempo crucial de purificación de mi vida, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta cruz muy pesada. Y siendo en ese momento agregado a todo eso, las críticas y juicios o prejuicios que se forman con respecto a uno. El Señor nos elige. Hoy tengo clarísimo esto. He tenido hace unos días una experiencia preciosísima de misión y no hubo dinero de por medio, no hubo nada de todo eso. Gracias a Dios el Señor se encargó que en unos días antes tenga lo necesario. Pero pude servir en el reino de los cielos. Pude servir. Pude ser una trabajadora del reino. Es la misión más hermosa que me pudo haber tocado en esta vida. Anunciar la buena noticia. Soy anunciadora de buenas noticias de Cristo Jesús. Trabajar en su reino, en su campo, tanto que compartí hace un rato esta mañana que anduvimos dando vueltas por campos de Santiago, por campos de Catamarca, en unos lugares paradisíacos hermosos, y compartir con su gente muchas cosas, con sus tierras, con sus paisajes, la experiencia de un Dios vivo que te da trabajo, pero que consuela tu corazón y sabe de la mejor manera cómo consolar tu corazón, cómo agraciarte, cómo bendecirte, cómo darte lo mejor de lo mejor. Trabajadora del reino, no lo cambiaría por nada del mundo. No importa la plata que tenga, la plata que no tenga, no importa la generosidad con que otros a veces traten tu trabajo o te vean. No me importa mucho porque Dios nunca me ha abandonado ni nada por el estilo, pero pienso en muchos otros misioneros. A mí nunca me faltó nada. Jesús no lo permite, pero pienso en tantos otros misioneros. Yo también, por supuesto, pero pienso en tantos otros que están sufriendo necesidades, sufriendo enfermedades, en lugares muy agrestes y en lugares muy pobres, muy pobres. Hay mucha pobreza en todos lados. Pero si hay algo que me dejó clara la experiencia dentro de todo lo que estoy trabajando últimamente, es que la pobreza no viene únicamente de una realidad personal
porque no tengo trabajo y cuánto más. La pobreza viene porque las personas no comprendemos que somos centinelas unos de los otros, como hermanos que somos. Somos centinelas. Las personas nos cuesta comprender, vivimos en un mundo tan individualizado, tan independientes unos de los otros, tan egoístamente la vida lo vivimos, que no nos damos cuenta que si un hermano está caído, en cambio de criticarlo y atacarlo y buscar la causa de por qué se cayó, de tratar de comprender su caída, si en cambio de hacer todo eso, lo ayudáramos a levantarse, ese hermano podría levantarse, podría trabajar dignamente, y si le han prestado algo material, sea dinero, sean cosas, para que se levante, se las podría devolver. Pero ¿cuál es la tendencia? Es lo que estoy viendo, ¿no? La tendencia es que vemos al hermano caído, y si yo estoy caído, la culpa es del otro. Y nadie se hace cargo de nadie. Yo me hago cargo de mí misma, pero cuando me tengo que hacer cargo de mí misma y no puedo conmigo misma, lo culpo al otro. Es el eterno mensaje de la caída. Cuando el Señor vino al jardín del Edén y después de que cayeron, Adán y Eva, aparece con Eva y dice, ¿qué pasó, Eva? Aparece con Adán y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué estás como estás? Eva me tentó. Vos no tuviste ninguna responsabilidad, Adán, de tu caída. O sea, fue Eva. Eva, ¿qué pasó? Otra que se lavó las manos. No sé, fue la serpiente. Ninguno se hizo cargo del sí que le dieron a la tentación. Ninguno se hizo cargo. Entonces, si pudiéramos ayudarnos más a levantarnos, a tratar un tema con profundidad, con fidelidad, con misericordia. Es largo para hablar, pero los trabajadores de Dios tenemos que hablar de estas cosas, de mucho más, y no siempre cuando hablamos de estas cosas vamos a ser bien recibidos. Por eso la palabra dice, en las ciudades donde los reciban, en todo caso también dirán, en las familias donde los reciban, en los corazones donde los reciban, allí transmitan la paz. Amén. Que así sea. Que Dios te bendiga.